Buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la TLIC programada para hoy, martes 17 de octubre, con el tema Día Mundial del Linfoma, Evaluación y Diagnóstico, a cargo del doctor Gino Custodio Hernández, médico asistente del Servicio de Oncología y especialista en Oncología Médica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Custodio. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Es una charla pendiente con respecto al Día Mundial de Linfoma. Sabemos que se realiza o se conmemora cada 15 de septiembre. Estamos también en una semana especial como es la Semana de la Lucha Mundial contra el Cáncer, tanto como el de la lucha contra el cáncer de mama, y veo como una fecha propicia para ver este diagnóstico tan importante de un tipo de cáncer, un tipo de neoplasia maligna linfoide, que ha cobrado bastante relevancia debido a su frecuencia, no solo en el hospital, sino en Lima, sino también en todo el Perú, encabezando muchas de las estadísticas en cuanto a casos. Y también importante debido hacia su tasa de cura que estamos logrando gracias a la aplicación de adecuados tratamientos y el advenimiento de nuevas moléculas de las cuales podemos disponer en diferentes establecimientos de salud. Una forma general de dividir estos tipos de cánceres, sabemos que provienen de los linfocitos, es decir, células maduras. Un linfocito puede estar ubicado en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero generalmente se ubica en ganglios que son estructuras redondeadas, que forman parte de la red linfática. Lo podemos evaluar superficialmente, pero también en el plano profundo a través de imágenes. Además de ubicarse estos linfocitos en ganglios, pueden ubicarse en piel, en tejido nervioso, en tracto gastrointestinal, en hueso, entre otras estructuras. Donde hay un linfocito, ocurre un linfoma, surge un linfoma, que recalco es una neoplasia maligna y es una forma de dividir el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin con diferentes subtipos de acuerdo a los hallazgos que nos puede favorecer el patólogo. Y es importante conocer cada subtipo porque dependiendo el tipo vamos a ver del pronóstico del paciente, el tratamiento, cuáles son las secuencias en cuanto al manejo y otros datos característicos. Es crucial la evaluación por patología. Un patólogo, oncólogo entrenado en estas neoplasias nos va a poder llegar a diferenciar con estudios pormenorizados, estudios especializados como es la inmunohistoquímica, esas coloraciones que puede dar el patólogo. Nos orientan hacia qué tipo de linfomas tenemos. Las neoplasias linfoides sabemos que son un total de 89, entonces para ver específicamente dentro de esas 89 ante cuál estamos afrontando, el papel del patólogo, recalco, es crucial y es el punto de partida para un correcto diagnóstico. Y nosotros deberíamos evaluar en estas estructuras. Repito que se puede ver de forma superficial o también profunda por medio de tomografías, pero es así como llegan los pacientes, con aumento de volumen, con grandes masas que tienen ciertas características. En el caso de linfomas, generalmente no duele, a menos que comprometa alguna estructura nerviosa, eh, algún nervio periférico, algún ganglio nervioso. También puede predisponer, si en caso lo comprometa, hay un dolor y hay que hacer una diferencia en diagnóstico, lo que conocemos como diagnóstico diferencial,
si es que es un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. En algunas ocasiones hay ganglios reactivos, pacientes o personas que crían gatos, perros, sobre todo gatos, que puede estar relacionado con alguna patología infecciosa, pero generalmente son masas dolorosas, con cambio de coloración. En algunos pacientes también puede, como menciona la imagen, donde se está mostrando en tuberculosis, como es una escrófula, se conoce así, que se ulcera, se abre al exterior, tiene un cierto contenido. Hay que poder diferenciar los linfomas, que generalmente son masas eh, ligeramente duras, no dolorosas, que en localización de cuello, arriba de la clavícula, en la axila o en las amígdalas, que es muy frecuente dado que tenemos gran cantidad de tejido linfoide, lo que se conoce como nieve Waldeyer, la parte de axilas, en regiones inguinales, en la parte púbica, y que también se puede evaluar por medio de tomografías. Otros signos, además, un paciente que tiene fiebre no explicado por algún proceso infeccioso, o también tiene sudores nocturnos. Está acostado y a pesar de que es una temperatura templada o frío, el paciente amanece o durante la madrugada está con el polo húmedo por esta sudoración nocturna excesiva. Además, entre otros hallazgos de baja de peso, se cataloga aproximadamente que el paciente baja un 10% de su peso en 6 meses, está muy relacionado con los linfomas y vemos que son deformantes. En este joven, vemos cómo deforma la estructura del cuello, le genera cierto dolor y lo puede evaluar por medio de una ecografía, la imagen de acá, una tomografía o una resonancia que evalúa de una mejor forma los tejidos como son la grasa, el músculo, la tráquea inclusive que llega a desplazarla. Es una enfermedad voluminosa. También nos puede ser de utilidad en una parte del diagnóstico la radiografía. Vemos acá claramente esta estructura que se ubica entre ambos pulmones, que se conoce como mediastino, que está ensanchada, que está aumentado de volumen por una masa tumoral, y esto genera dificultad respiratoria y obviamente posterior al tratamiento ya vemos cierta disminución. Es una forma también de hallazgo. También la tomografía, pero sobre todo estas imágenes que vemos al costado derecho, que tienen cierta coloración entre rojo, amarillo, naranja, es el famoso PET-CT, tomografía por emisión de positrones, de difícil acceso, pero ideal para un correcto diagnóstico, evaluar durante el tratamiento y al finalizar el tratamiento mismo para ver la respuesta al tratamiento. Es lo ideal para solicitar en estos casos en ese tipo de neoplasias. El diagnóstico, lo más importante es la biopsia. Mientras más demoremos la biopsia, nos vamos a demorar también en el diagnóstico y también en la toma de muestra. Mientras mejor sea la cantidad de muestra que tomemos, vamos a tener mayor material en hacer las diferentes tinciones que necesita el patólogo y que necesitamos nosotros los médicos para abordar de la forma más adecuada posible. El paciente puede presentarse con alteraciones en los exámenes, generalmente el hemograma, las células de defensa que son los leucocitos están elevados o los neutrófilos están elevados, entre otras series. También hay unos exámenes que nosotros conocemos como reactantes de fase aguda, que son la BCG-PCR, ya es algo que ya evaluamos a detalle, pueden estar elevados. Y también, si es que no recibe un tratamiento, puede comprometer en cierta forma la función del riñón. Estas células neoplásicas malignas se pueden destruir
de forma espontánea y todo el contenido de esta célula neoplásica la vierte al torrente sanguíneo y puede elevar el ácido úrico, el potasio, el fósforo, y dentro de todo es una emergencia que debemos evaluar a la brevedad y saber reconocerlo a través de los exámenes. Las pruebas de imagen cobran bastante relevancia. Podemos empezar con una ecografía, una radiografía en el caso de una masa en el tórax, pero ya una tomografía nos va a dar más a detalle e idealmente un PET-CT para ver la actividad del tumor. ¿Qué tan activo está ese tumor? La biopsia cobra relevancia, una buena biopsia de buen material, en el mejor de los casos, tomar un ganglio, resecarlo por completo para hacerle el mayor corte posible y tener el mayor rendimiento en el caso de inmunistoquímica o citometría de flujo, que es un estudio que se le realiza en líquidos corporales como puede ser sangre de médula ósea, líquido cefalorraquídeo, sangre periférica, y también veo por conveniente determinar el diagnóstico diferencial, porque algunos ganglios, no todos los ganglios van a ser por linfomas, el aumento de ganglios no va a ser por linfomas. Tenemos procesos infecciosos, ya sea por bacterias, virus, hongos, entre otros gérmenes, en patologías autoinmunes, eh, tipo estados inmunes o enfermedades inmunitarias, como en el caso de alergias, entre otros procesos de artrosis inclusive, reactivos, por el caso de histiocytosis, procesos inflamatorios, y ya viendo en el proceso que nos compete, linfomas, pero un linfoma también puede llegar a presentar células neoplásicas en sangre que se conoce como leucemias. Se puede llegar hasta cierto punto también. El aumento de ganglios también puede ser debido a un cáncer, un tumor sólido que hace metástasis en estos ganglios, como puede ser cáncer de mama, cáncer de pulmón, entre otros tipos, inclusive un ganglio aumentado de tamaño arriba de la clavícula puede deberse a metástasis por cáncer de estómago. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ver el diagnóstico? La biopsia va a ser crucial. Nos va a decir claramente, esto es un proceso infeccioso, esto es un proceso inflamatorio, esto es debido a un trastorno inmunitario, esto es por un linfoma, esto es por una leucemia, esto es por un cáncer, un tumor sólido que ha hecho metástasis, es decir, se ha dirigido, ha viajado por el torrente sanguíneo y se ha alojado en esta zona o en otra estructura, puede ser axilar, ganglionar cervical o en otra. La clasificación, cada cierto tiempo se reúne la Organización Mundial de la Salud y como había recalcado, son 89 subtipos. Tal vez no viene el caso hacer un análisis pormenorizado, pero sí ver la cantidad de neoplasias que se tiene y lo difícil que es manejar. No es solamente decir, ya un ganglio aumentado es cáncer, no. Un ganglio está aumentado de tamaño, tiene sospecha de cáncer, le hago la biopsia y la biopsia me dio un linfoma no Hodgkin. ¿Qué tipo de células B? Excelente. Entonces, ya tenemos ese diagnóstico y le facilito las cosas a los médicos que están involucrados en el tratamiento del mismo. También puede comprometer diferentes estructuras. Vemos acá en la parte de la izquierda cómo hay un aumento en el volumen o en el contorno del tracto gastrointestinal, el estómago, también en estas tomografías de la derecha que compromete el vaso. Este vaso, que normalmente sus dimensiones son de la mitad de lo que podemos ver, en este caso está infiltrado por el mismo linfoma. El mismo linfoma infiltra el vaso y compromete también su sistema de defensa. El paciente es más propenso a cuadros infecciosos y es fácilmente evaluable. También vemos de paso que hay un aumento en el volumen del hígado y eso es fácilmente evaluable en el examen físico. Vemos que está aumentado
en cuanto a sus dimensiones y eso se puede ver a la palpación. Siempre se habla, tal vez entre pacientes, doctor, ¿en qué grado está mi cáncer? Más que grado, que eso más lo evalúa el patólogo en ciertas definiciones, acá vemos los estadios. Un estadio temprano es el estadio 1-2 y un estadio avanzado es el 3-4. Independientemente del estadio, los linfomas tienen altas tasas de cura, ya lo vamos a ver en un gráfico, pero dependiendo de qué tan extensos son los conglomerados ganglionares, los ganglios, va a ir aumentando el estadio. Estadio 1, un solo grupo ganglionar. Estadio 2, dos o más grupos ganglionares. Estadio 3, grupos ganglionares en la parte de tórax o abdomen. Y estadio 4, cuando hay un compromiso diseminado que afecta múltiples nódulos pulmonares o múltiples nódulos hepáticos o compromiso de médula ósea. Y este cuadro es importante porque evalúa la tasa de cura en porcentajes. De forma general, agrupamos los linfomas como Hodgkin y no Hodgkin. Si bien el Hodgkin es el menos frecuente, tenemos un 20%, tiene una tasa de cura altísima. 75-85% se curan, sí. Un linfoma, es decir, un cáncer que se puede curar. Si es que se diagnostica de forma adecuada, tiene alta chance de cura y si, obviamente si tiene un manejo conveniente. El linfoma de Hodgkin, que a su vez se puede dividir de células B o de células T, sobre todo el de células B, tiene una tasa de cura un poco menor, pero no por eso no por eso despreciable, 65% de cura. Ya el linfoma no Hodgkin de células T, la tasa de cura baja, 20%, y es debido a que es un curso más agresivo, más de difícil tratamiento, no muchos pacientes borran la enfermedad por completo. Conociendo esto, podemos ver que son pacientes que con un tratamiento adecuado se acercan a la cura o, por qué no, llegan a esa condición de la enfermedad. Y todo lo que va a través del tratamiento del cáncer o cuando hablamos de cáncer, siempre no solo una persona tiene la razón, sino que se deben reunir diferentes especialidades para dar el mejor rendimiento a favor del paciente. Recalco la biopsia por el patólogo, evaluación por un genetista para ver algunas alteraciones moleculares, genéticas, cromosómicas, evaluación inclusive por colegas de hematología, para ver las tomografías, un radiólogo entrenado, la realización de la biopsia que lo pueden hacer cirujanos muy entrenados en esto, el tratamiento ya por la parte de, como es mi especialidad, oncología médica, en el tema de tumores gastrointestinales, el gastroenterólogo. Entonces vemos que es un equipo grande que se involucra para poder definir un diagnóstico lo más claro posible y que tenga el paciente las cosas también claras en cuanto a su diagnóstico, su tratamiento, su seguimiento. No solo se acaba con el diagnóstico, sino es todo un proceso del tratamiento y el control de la enfermedad. Vemos acá cómo antes del tratamiento, sobre todo en este PET-CT, que ya sabemos que se llama PET-CT, cómo aumenta la coloración, está, digámoslo así, una llamarada, pero posterior al tratamiento, como esa lesión prácticamente no se ve en el control. Para eso, o por eso es útil este examen diagnóstico. Gracias a estos doctores que son del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en el 75, idearon un esquema que llega a unas altas tasas de cura en un buen porcentaje de pacientes, solo con quimioterapia. Pero con los años venideros, adicionarle un medicamento que no es quimioterapia, que se llama rituximab,
y que es un anticuerpo monoclonal que es dirigido contra una molécula CD20, que es un receptor, aumenta más la tasa de cura, el cual, este anticuerpo monoclonal, disponemos en los establecimientos de salud, disponemos en el Hospital Loaiza, entre otros hospitales del Perú. Dentro de los más frecuentes, tal vez vamos a ver en los diagnósticos el linfoma difuso, el linfoma folicular, y en frecuencia el linfoma no Hodgkin de células B va a ser el más frecuente. Importante la inmunohistoquímica, que ya tal vez es un tema más del patólogo, pero vemos la importancia de solicitar. No solo se queda con un diagnóstico, ya es un linfoma, no. Pedimos entre 7 a 10 marcadores para poder definir cuál de los 89 subtipos es y tener un diagnóstico claro. Ha ayudado la creación de moléculas para el tratamiento de estos linfomas y de las que podemos acceder, anticuerpos monoclonales que no son quimioterapia, a diferencia de la quimioterapia que tal vez ataca células malignas y células benignas, y por eso los efectos adversos como náuseas, vómitos, cambio de coloración en las uñas, entre otros. Estos anticuerpos monoclonales se dirigen específicamente a las células de cáncer, y tal vez los efectos adversos son más llevaderos, más manejables. Y estas moléculas son las que podemos disponer, además de otros tratamientos. Tenemos tratamientos de quimioterapia, de anticuerpos monoclonales, inclusive de inmunoterapia, trasplante de médula ósea, la radioterapia, en casos específicos, cuando son cuadros complicados, la cirugía inclusive, y ya tratamientos que lo conocemos por estudios internacionales, es células trabajadas con ingeniería genética en un laboratorio que inclusive llegan a curar este tipo de linfomas. Espero haber sido claro en esta exposición, y bienvenido para las preguntas o aclaraciones o aportes que tenga el auditorio. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Custodio. ¿Podría brindarnos, por favor, alguna otra recomendación final? Sí, eh, hay características que nos hacen sospechar y que debemos acudir a la brevedad. Si hay un ganglio aumentado de tamaño, no doloroso, de reciente aparición, de dimensiones grandes, digamos más de 2 centímetros, eh, acompañado, ¿no?, de algunos otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, de inmediato tenemos que hacer nuestros exámenes, como examen primario, una ecografía para ver las características de ese ganglio, y si hay características sospechosas, biopsia a la brevedad. No demorar en eso. No, no me duele, no pasa nada. No, mejor acudir al especialista o recibir alguna orientación para que esa lesión no aumente de tamaño, que como hemos visto tal vez en algunas figuras, aumenta considerablemente, tal vez por dejar de pasar este tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo nuevamente. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Agradecer también a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Antes de finalizar, doctor, nos acaba de llegar una pregunta al chat. Eh, Nos preguntan lo siguiente: para diagnosticar un linfoma CH o no H, ¿qué tan frecuente es la relación con el error en Ignatius del metabolismo a temprana o tardía edad? Tal vez si se tiene por escrito, porque Sí, 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 no doctor, sé, se lo hago el envío correspondiente para que usted pueda leerlo. al chat. A ver. Ah, ok. Para diagnosticar si un linfoma es Hodgkin o no Hodgkin, ¿qué tan frecuente es la relación con errores innatos del metabolismo? Claro. Me refiero tal vez a metabolismo como productos
de la nutrición, de la dieta, errores innatos, más que innatos son los factores o los factores de riesgo o los agentes causales. Dentro de los agentes causales vemos, aparte de procesos infecciosos, digamos un paciente VIH tiene 300% del riesgo de desarrollar un linfoma, pacientes por hepatitis C pueden desarrollar un linfoma específico, pacientes con una infección que se llama HTLV1 también desarrollan un linfoma específico. En cuanto a otras, exposición a metales pesados también, o pacientes que cercanos o viven cercanos a relaves mineros, aparte de linfomas, sobre todo leucemias. En cuanto al metabolismo, no se han descrito por el tema de errores innatos del metabolismo, sino más causas provocadas, pero ya relacionado con tumores sólidos, digamos un metabolismo alterado, como puede ser resistencia a la insulina, es más con respecto a cáncer de páncreas o cáncer de estómago, dieta rica en grasas, relacionado más con cáncer de colon, pero con errores innatos del metabolismo no se ha determinado tanto. Hay a temprana edad, sobre todo en población pediátrica, infantes, linfomas linfoblásticos que tienen buen pronóstico, eh, sobre todo eso, ¿no? Y también, aparte de linfomas linfoblásticos, otras patologías como son las leucemias, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué tiempo demora en sanar un linfoma? Tengo a mi padre con el tema tratando y porque se ve en el tumor la piel morada y de color negro. La gran mayoría de linfomas, dependiendo del subtipo, si tenemos el linfoma más frecuente, que es el linfoma no Hodgkin de células B, difuso, así se llama, el 60% se curan del todo, solo con la primera línea del tratamiento. ¿Cuánto demora una primera línea de tratamiento? Generalmente son 8 tratamientos sistémicos, que son las combinadas la quimioterapia con el anticuerpo monoclonal, son 8 ciclos, y eso entra en un tiempo de 6 meses el tratamiento, 6 a 6 meses y medio, que es más o menos todo lo que dura el tratamiento, y después de hacer el restadiaje con tomografías, se ve que ya no queda evidencia de enfermedad, o en el mejor de los casos con un PET-CT. Eh, no obstante, va a requerir controles periódicos, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, pero es más o menos ese tiempo. El tiempo de cura, digámoslo así, es el tiempo de tratamiento, que es más o menos entre 6 a 6 meses y medio. Pero conociendo características específicas del linfoma que se está tratando, el médico, el oncólogo que está a su cargo en cuanto al manejo, va a tener cosas más claras, porque no es lo mismo un paciente que tiene comorbilidad por cardiopatía, es decir, tiene un mal cardíaco, que tiene secuela, que puede ser por COVID o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o pacientes con otro tipo de enfermedad, si es un paciente ya adulto mayor, anciano, si es un paciente joven. Entonces, se suman varios datos para poder definir hacia qué se apunta. Muchas gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿una fenilcetonuria puede llegar a ser linfoma? No, no, ese diagnóstico, ese hallazgo no se puede definir como un linfoma, no. Entre otros hallazgos, más que nada de la parte urinaria, recalco el ácido úrico elevado, el fósforo elevado, la creatinina alta, porque un linfoma no tratado, si progresa en el tiempo, puede comprometer la función renal y llegar al extremo de una diálisis o colocarle unos drenajes que son las nefrostomías para poder facilitar el flujo urinario. Entonces, ayudaría, pero todo es en un contexto.
Sí, ¿qué tal? Sí, era para terminar de responder el tema de los hallazgos en orina y más estaban relacionados con la alteración en la función renal que pudieran hacer sospechar en una complicación de un linfoma no tratado, un linfoma que progresa y que puede tener cierta repercusión. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo nuevamente. Ha sido un honor tenerlo con nosotros y agradecer a todos los participantes por haberse conectado hoy el día de hoy y formar parte de esta capacitación, telecapacitación. Muchísimas gracias y sería hasta una próxima tele IS.